Bienvenido a tu primera clase. Yo soy el profesor David Figueroa y te estaré acompañando a tu proceso de aprendizaje en química de tercer año. Hoy veremos el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional es el organismo que se encarga de establecer los parámetros en cuanto a símbolos y equivalencia de algunas unidades, tales como distancia, entre ellas podemos mencionar millas, kilómetros, metros, entre otras. Unidades de masa, como gramos, kilogramos, libras, entre otras. Unidades de volumen, como litros, mililitros, galones, entre otras. Unidades de tiempo, como horas, minutos, años. Y por último, unidades de temperatura, como grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin. En la clase de hoy realizaremos algunos ejercicios de unidades de distancia, masa, volumen y tiempo. La temperatura la trabajaremos en clases posteriores. Vamos ahora a explicar cómo, utilizando el factor de conversión, podemos transformar las unidades pertenecientes al sistema internacional. Tenemos unidades de distancia, unidades de masa, unidades de volumen y unidades de tiempo. Comencemos por unidades de distancia. Queremos transformar 13 kilómetros a metros. La equivalencia que debemos usar es que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cómo hacer esa transformación utilizando el método de factor de conversión? Lo primero que tenemos que colocar es la unidad que debemos buscar. La pregunta me pide ¿cuántos metros hay? Es decir, que lo que yo voy a buscar es la unidad metros. Me pide buscar cuántos metros hay en 13 kilómetros. Entonces, mi unidad conocida son los 13 kilómetros. Utilizando el factor de conversión, lo que buscamos hacer es colocar como denominador la unidad que queremos cancelar. En este caso, queremos transformar kilómetros hasta metros. Por lo tanto, la unidad que debemos colocar como denominador es kilómetro, que es la que debemos cancelar. Y la unidad que vamos a colocar en el numerador son los metros, que son los que estamos buscando. Ahora, ¿qué equivalencia hay entre kilómetros y metros? La tenemos acá. 1 kilómetro equivale a 1000 metros, por lo tanto lo colocamos acá. 1 kilómetro, 1000 metros. De esta manera podemos cancelar las unidades de los kilómetros y resolvemos el factor de conversión multiplicando 13 por 1000. Por lo tanto, entonces, podemos decir que 13 kilómetros equivalen a 13.000 metros. Vamos con la segunda unidad que queremos transformar. Unidad de masa. En este caso tenemos 70 kilogramos y queremos buscar cuántas libras están contenidas en esos 70 kilogramos. A diferencia del primer ejercicio, tenemos dos equivalencias. Una entre libras y gramos y otra entre kilogramos y gramos. Lo podemos resolver igualmente utilizando el factor de conversión de la siguiente manera. La unidad que estamos buscando en este caso serían las libras. Yo quiero saber cuántas libras hay en 70 kilogramos. Por lo tanto, la unidad que conozco son los 70 kilogramos. Para cumplir con el sistema de factor de conversión, entonces debemos colocar como denominador la unidad que quiero cancelar. En este caso, son los kilogramos. Pero, como no tenemos la equivalencia directa entre kilogramos y libras, sino entre kilogramos y gramos, entonces nuestro numerador debería ser la unidad gramos. La equivalencia es 1 a 1000. Por lo tanto, por cada kilogramo tenemos 1000 gramos. Podemos cancelar las unidades de los kilogramos y ya podemos asumir que utilizamos esta equivalencia. Nos queda entonces que una libra equivale a 454 gramos. Sería nuestro siguiente paso en el factor de conversión. ¿Dónde irían los gramos?
Si tenemos los gramos acá como numerador, entonces la opción que tenemos es colocarlos como denominador para que se cancelen. Y la equivalencia es que 454 gramos están en una libra. Entonces colocamos 454 gramos que están contenidos en una libra. De esta manera, entonces, cancelamos los gramos, estamos buscando las libras y ya en el factor de conversión conseguimos las libras. Si multiplicamos 70 por 1000, 70.000, y lo dividimos entre 454, tenemos un total de 154,2 libras. Lo que quiere decir que 70 kilogramos son equivalentes a 154,2 libras. En este caso, como les dije anteriormente, tenemos dos equivalencias y entonces el factor de conversión se resuelve utilizando dos pasos. Vamos con la tercera unidad, volumen. En este caso quiero saber cuántos litros están contenidos en 300 centímetros cúbicos que son equivalentes a los mililitros. La equivalencia entonces es que por cada litro hay 1000 centímetros cúbicos. Para resolver el factor de conversión, nuestra unidad desconocida, es decir, la que buscamos, serían los litros. Entonces, los litros van a ser igual. Yo quiero saber cuántos litros están contenidos en 300 centímetros cúbicos. Entonces, utilizando la equivalencia que me proporciona el problema, que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, entonces colocaría los 1000 centímetros cúbicos como denominador para cancelar la unidad y como numerador un litro. Si tenemos un número en el numerador y otro valor numérico en el denominador, entonces se dividen, sería 300 entre 1000 equivale a 0,3 litros. Y por último, bienvenido a tu primera clase. Yo soy el profesor David Figueroa y te estaré acompañando a tu proceso de aprendizaje en química. Para este caso, entonces, tenemos dos equivalencias. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos y sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Vamos a ver cómo poder trabajar esa transformación de esa unidad en un factor de conversión. Entonces, lo que queremos conocer son los segundos y queremos conocer cuántos segundos hay en 0,6 horas. La primera equivalencia que tenemos es que una hora equivale a 60 minutos. Entonces, como tenemos hora en el numerador, podemos decir que una hora equivale a 60. Bienvenido a tu primera clase. Yo soy el profesor David Figueroa y te estaré acompañando a tu proceso de aprendizaje en química. Bienvenido a tu primera clase. Yo soy el profesor David Figueroa y te estaré acompañando a tu proceso de aprendizaje en química de tercer año. Hoy veremos el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional es el organismo que se encarga de establecer los parámetros en cuanto a símbolos y equivalencia de algunas unidades, tales como distancia, entre ellas podemos mencionar millas, kilómetros, metros, entre otras. Unidades de masa, como gramos, kilogramos, libras, entre otras. Unidades de volumen, como litros, mililitros, galones, entre otras. Unidades de tiempo, como horas, minutos, años. Y por último, unidades de temperatura, como grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin. En la clase de hoy realizaremos algunos ejercicios de unidades de distancia, masa, volumen y tiempo. La temperatura la trabajaremos en clases posteriores. Vamos ahora a explicar cómo, utilizando el factor de conversión, podemos transformar las unidades pertenecientes al sistema internacional. Tenemos unidades de distancia, unidades de masa, unidades de volumen y unidades de tiempo. Comencemos por unidades de distancia. Queremos transformar 13 kilómetros a metros.
la equivalencia que debemos usar es que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cómo hacer esa transformación?